Hola, gracias a todos por estar aquí y gracias por fantástica introducción, tanto Montaner como Rosina. Bueno, nosotros somos una generación que empezamos con Star Wars. Claro, es aquella primera película, ¿no? Aquel primer cine, aquella primera actitud, aquella primera experiencia visual, ¿no? En realidad nos viene muy bien porque estamos hablando de ciudad. La ciudad es azul, es real y digital, real y virtual. En la ciudad tenemos unos habitantes, tenemos estos personajes que van vestidos de negro. En la ciudad estos personajes luchan, debaten, se encuentran, se accionan a través de software, de tecnología, de aparatos, que los de blanco somos nosotros, los arquitectos, los artistas, los políticos, creadores, ingenieros, etcétera, que estamos fuera de esa sociedad, pero que la hemos como programado, le hemos dado como una plataforma, un software, una tecnología, un hardware para su excitación, ¿no? Y si os fijáis en la imagen ahí detrás, hay esa nave que es física y también tiene esta idea de estructura encima. Pues si os recordáis, si recordáis bien la película, alguien se dedicó a limpiar frame a frame esa estructura para que no la viéramos. Por tanto, hay algo de ficción, de ciencia y ficción. Vamos a una ciudad, Sao Paulo. Es una ciudad Star Wars, estaréis de acuerdo. Una ciudad con helicópteros, con espacios públicos, con una arquitectura socialista, con Niemeyer, lo que nos explicaba antes también Montaner, de esta idea de espacio público que entra en el edificio. Este edificio es emblemático en esta idea de transparencia, de plataforma de cultura, de social. Para nosotros, estos son nuestros clientes, ella es mi cliente. Y vive en una favela de Sao Paulo. Hicimos un taller con crianzas, con niños de favelas, y aprendimos muchísimo. En teoría era el gobierno español que nos pagó un taller, porque yo era el comisario del Pabellón de España en la Bienal de Arquitectura, y en teoría íbamos nosotros a enseñar, pero ocurrió al revés, evidentemente, ¿no? Aprendimos. Esta gente, en este momento, en este workshop, lo que estábamos haciendo, lo que veis aquí, es trazar líneas entre la gente, entre ellos. Soy amigo de aquel, le envío una cuerda, aquel no, o sea, ese cuerda no. Y también se trazaron cuerdas rojas a los niños que no estaban, los ausentes, los niños muertos en estas favelas. Son choques culturales que yo creo que producen cultura por diferentes estatus, por diferentes escalas. En este momento hablábamos, yo les decía, ¿habéis ido al Parque de Ciencias Naturales? ¿Habéis ido al Jardín Botánico? ¿Habéis ido? No. Y ellos me decían, ¿has visto Matrix 3? Sus padres ahorran para ir al cine, pero sin duda no salen de esas favelas. Alrededor de la favela están rodeados de la idea de media, esta especie de marketing de Telefónica en Sao Paulo, muy fuerte. No tienen teléfono, pero están rodeados de cabinas telefónicas. Esa es su ciudad. Una ciudad que hemos aprendido escuchando, invitando a gente como Javier Peña, Izaskun Chinchilla, Emili Padrós, Ana Mir, arquitectos que fueron allí y estuvimos 15 días y aprendimos cosas, como por ejemplo que el espacio democrático número 1 es la playa. La playa. ¿Por qué? Porque en la playa se oye todo, escuchas todo, y en la playa nadie es ninguna clase social porque llevas lo mínimo. Y por tanto hay esta especie de conexión de magma, ¿no? Y evidentemente el workshop que hicimos sobre idea de ciudad acabó definiendo que teníamos que quitar todos los edificios y plantar megacactus, y también teníamos que llevar a toda la gente a vivir a la playa como espacio democrático. Entonces hicimos un cálculo de las 22 millones de personas de Sao Paulo. En 2 kilómetros de playa de Sao Paulo nos salieron 10 pisos de playa y ya está, caben. No está mal el proyecto, 10 pisos de playa. Esto vuelve a Paul Virilio, a los situacionistas. Bien, pues estos niños con 9 años
conectan con esa utopía Archigram. ¿Qué lenguaje se produce? Pues básicamente un accidente de la cultura arquitectónica a la cinemática, a la nada, a lo que no tienen, la violencia de ellos, a la fe nuestra. Había chicos que llevaban camisetas que ponía fe, una cierta fe. Y bien, nos ha tocado mucho este taller a nosotros, ¿no? Nosotros volvimos bastante... duele. Y ellos, sin embargo, lo que ha producido es que ahora nos llaman los profesores de artes plásticas de estos centros culturales y dicen, es la revolución, es la revolución. Es que ya no hacen lo que yo digo. Vamos bien, ¿qué más hacen? Dice, claro, yo entro y digo, hoy flores, color libre. Empezáis. Y una de estas niñas, la más líder, ¿no? Ya la veis aquí delante, ¿no? Como ¡guau! Ella reaccionaba diciendo, señorita, flores no, somos urbanistas. Empezó la revolución y empezó en Sao Paulo. Y esta revolución ha subido y ha llegado a Chicago, a Obama. Pero empezó en Sao Paulo. Hay pistas, ¿no? Esto es el Bosque Sonoro en el Mercat de las Flors, un espacio negro, un espacio de experimentación, un espacio teatral, sin duda un espacio de hacer ciudad, de hacer arquitectura. Este es Agustí Fernández, es el número 1 en improvisación y nos propuso en su contrato que participaría en el proyecto, pero que necesitaba 3 días de ensayos. Pero si tú eres el rey de la improvisación, 3 días de ensayos, ¿cómo va esto? Agustín, ¿cómo va esto? No, es que yo necesito conocer la luz, dónde está el público, distancias, espacio, relación, en qué distancia está la pantalla. Ok, le puse un niño que nunca había tocado un piano a su lado para ver quién improvisaba más. Y de esa fricción, de ese accidente, salió una noche muy especial. Por tanto, pistas que nos da John Cage, la idea de indeterminación, de parámetros libres, y por otro lado esta especie de ciencia, de experiencia, de pozo, de ensayar, ¿no? Hay proyectos como el de Morfores que hicimos en el Fórum, que lo que buscan es esta idea de experimentar en el espacio público, porque tenemos unos niños que juegan a la PlayStation y que en 15 píxeles son capaces de imaginar un castillo, y en 3 píxeles un coche y en 7 píxeles una persona. Estos niños deciden paisajes, caracteres, funciones, lugares, colores, viajan, hay gravedad, no hay gravedad. Es un espacio altamente rico en la interacción, en la educación, en el contacto. Nuestro espacio público, el que estamos construyendo, el que hemos heredado del movimiento moderno, quizás es un espacio que hizo muy bien su función de limpiar violencia, pobreza, limpiar, y creó un cierto minimal, pero que hay que actualizar a este maximal como son los videojuegos en realidad. A este niño que tiene el videojuego sobre el cual él decide su espacio público, se le presenta delante de su casa un espacio público, digamos, tonto. Porque en ese espacio público no puede mover nada. De hecho, no hay electricidad, no hay luz, no hay wifi, antes se decía. Las paredes de vidrio no se abren, no se puede mover una silla. De hecho, no se puede enchufar al suelo, no puede decidir los colores, no puede hablar y dejar un mensaje grabado en un árbol, no puede tocar un árbol. Y no sé, hay un problema, ¿no? Houston, we have a problem. Otro problema. Coney Island, Nueva York, Dreamland, un paisaje, un parque temático, un lugar en la historia, en el 1905. Esto es la película de Edison, filmando las luces y esa especie de holografía de magia y de identidad que construía Coney Island. Nosotros acabamos de ganar el concurso del Acuario de Nueva York
como continuidad de nuestro proyecto del Zoo Marino de Barcelona. Pero una vez hemos llegado allí y a través del transcurso, el concurso público allí es un modelo totalmente diferente de aquí. En principio piensas que como español, españolito en Nueva York, con mi acento, ¿no? Este jurado y mi acento, ¿no? Pero de hecho hay unas fórmulas democráticas, fuertes, transparentes. Primero se lo explicas a los técnicos hacen una auditoría absoluta de sostenibilidad, energía, autonomía, performance, nuevas tecnologías. Una vez pasas ese filtro técnico, tienes una conferencia tras una noche, 3 horas estuvimos con la community. La community de Coney Island está formada por las Harley Davidson, los clubs, los Russian Power, los Black Power, los Woman Power. Es una cosa como increíble. Nunca había hecho una conferencia con una cosa tan transversal, social. Y cuando la community ha escuchado tu proyecto y ha tenido una cierta conexión, preguntas, debate, participación, que hablaba Montané antes, después de eso actúan los políticos. El tercer jurado es el jurado político. Los políticos ya saben que los técnicos dan el ok, saben qué piensa la sociedad y deciden por este orden. Los técnicos, la sociedad, los políticos. Es un proyecto en el que hemos de recuperar el litoral, la playa, la cohesión social. No es un tema de delfines, sino es un mapa científico de creación de ciudad y de creación de identidad. Y de momento llevamos 2 años hablando con agencias sociales, parks, community, el Brooklyn Borough, el Cultural Affairs, es un edificio público. Y esto me lleva a pensar que, si esta arquitectura, digamos, de élite, porque hemos tenido la suerte de estudiar en ciertas universidades de élite, esta arquitectura de élite la tenemos que llevar a cualquier sitio, cualquier espacio público de la ciudad. No crear ciertos guetos de espacios públicos, sino más bien ir a los lugares Corte Inglés, a IKEA, ir a esos lugares, ¿no? Este proyecto es el Hotel Habitat, es otra excusa. Un hotel, Plaza Europa, Hospitalet, un cliente privado, pero un cliente privado que deja un margen, un 3%, un 5% de su presupuesto libre y hace que podamos pensar en una piel orgánica, en unas hojas artificiales creadas a partir de esta combinación, una nueva patente I+D+I, placa fotovoltaica, CPU, batería. La placa carga la energía a la batería cada día, el sensor de luz le dice a la CPU ya es de noche y la CPU le pregunta a la batería ¿qué tal el día? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Pues un poco gris, tal. 10% de energía. Entonces el programa que nosotros arquitectos hemos metido dentro activa el LED rojo. Cuando el sensor de luz le dice a la CPU ¿y esta noche qué tal? ¿Qué tal el día? Y la batería ha dicho 100% día soleado, la CPU quema los 3 LEDs, la luz blanca. De esta forma, lo que hemos hecho ha sido crear un edificio con luz autónoma, off-grid, absolutamente self-sufficient, y esto hace que el barrio de Hospitalet se ha empezado a creer y a crear en este proyecto una ambición de, por cierto, podemos ser autónomos, autonomía energética. Entonces, si un edificio es autónomo, un coche puede ser autónomo, vuestra casa puede ser autónomo y que la revolución empiece, ¿no? Esto lo estamos trabajando con Jeremy Rifkin, que es un economista de Nueva York y de Baltimore, y está asesorando a Merkel, Zapatero y Barroso, y está en nuestro grupo de trabajo en el tema de energía. Creemos que la energía es un guión básico hoy. Otra excusa, un zoo marino en Barcelona. Este árbol que veis es un árbol creado a través de un software que se llama Maya. Cuando buscas matemáticamente crear la naturaleza, no la consigues, necesitas ruido, y este ruido produce este random, este caos, estos accidentes, otra vez virilianos,
y esto acaba siendo orgánico, natural. ¿Cuál es el sueño? Es básicamente no separar el mundo de la arquitectura del de la naturaleza, los edificios de los paisajes, sino convertir esta especie de híbrido, de mutante, que hablabais antes de mutación, y tener una estructura metálica que cobija, que alberga y que viven en ella cápsulas de cultivo hidropónico con plantas vivas. El riego sube y la información a través de cámaras de webcams desciende. Mediatic, un edificio 92 edificio público. Eso es una especie de Rue del Percebe contemporáneo. Por fin, ¿no? Por fin. O sea, ya no hay edificios de oficinas, vivienda, equipamientos, público, privado, sino que 3 plantas privadas, 4 públicas, las otras 3 negociándolas cada mes según vaya la bolsa. Un museo, unos talleres para que la gente del 22 aprenda qué es Internet, un espacio tan chulo que el iPhone se presentaría ahí, y esta especie de convergencia de privado y público es lo que hace que se sostenga, ¿no? Se sostenga y que tenga una razón de ser, como decíamos antes, ¿no? Es una estructura metálica pero digital. ¿Y qué quiere decir? Pues si las conexiones digitales, los links, lo que importa son las conexiones, pues en esta estructura lo que importa es la atracción y no la compresión, que no funcione a peso tectónico, sino suspendido, levitando. Si ¿habéis visto el vídeo? Parece que lo estamos consiguiendo, ¿no? Estamos levitando. 8 gatos, un día de trabajo, 30% más económico este edificio de estructura metálica frente a uno de hormigón. Otro dato. Fantasía, ficción, ¿no? Decíamos. Este edificio no tiene cortinas, sino que crea una nube vertical. Todos hemos estado trabajando y de repente el sol es muy fuerte y dices, la cortina, pero también desearías que pasara una nube, ¿no? Y de repente... Bien, pues este edificio crea una nube a través de consumo de nitrógeno. En la cámara de aire de estos cojines de EDFE genera un vapor, una humedad relativa suficiente y transparente, y nada, pero son partículas, pero nada, pero transparente, pero funciona, que rompen el haz solar y que el factor G lo convierten del 0,45 al 0,25. Kioto es el 0,45, el código técnico es 0,45 y cumplimos el doble de lo necesario. Por tanto, 75% de ahorro de aire acondicionado dentro de este edificio, que es lo que no tenemos, energía. Pero podemos hacer nubes, pero no tenemos energía. Un prototipo más y de esta experiencia de acupuntura urbana de Jaime Lerner, llamada de mi madre, unos amigos, una reforma, y dices, no, yo concursos internacionales. Qué error, ¿no? El Nubel y la influencia de Nubel y esta pandilla. Bueno, pues fui a hacer un café con esta gente y dijeron, nosotros cuidamos a la gente con comida. Y yo dije, nosotros cuidamos a la gente con espacio. Fin de la reunión. Bueno, pues bueno, empecemos a hacer experimentos. Hicimos estos experimentos con hielo y 7 años después tenemos esto. Tenemos este artificio, casa, piel, nube, cojines de EDFE con diafragmas que abren y cierran. Capturamos la luz del sol, la de la luna de noche. Y esto está en medio de Empuriabrava. Empuriabrava es este lugar en la costa, es una especulación de los años 70, es un Disney, es una ciudad marketing, pero no puede la arquitectura contemporánea ir buscando lugares idílicos a intervenir como Cap de Creus, sino que esta es la ciudad real. Esto no es Truman Show. Es real y lo tenemos aquí al lado y hay que cambiarlo, hay que insertar una semilla, y ahora sabemos que algunos de los vecinos están pensando en demolición, por lo tanto algo suena que vamos bien, ¿no? Y un último experimento para este tiempo que tenemos, que es un rol importante de la arquitectura, que es trabajar como plataforma del arte contemporáneo.
integrando, como hacía Gaudí, que era una persona muy lista respecto a lo que había en el mercado. Había ceramistas, ¿no? Orfebres, metal, madera, cerámica, y aglutinaba a todos ellos en un medio. Un poco más de volumen, ¿puede ser? Este es Pep Bow, lleva 25 años viviendo de burbujas. Es una buena idea para esta crisis. Burbujas, burbujas y más burbujas. Burbujas transparentes, burbujas translúcidas. Claro, es un juego, es un maquetista, pero quizá esa arquitectura, si tiene escala, si hay gente, si estamos nosotros, si nos metemos dentro, pero hay que perturbarla, hay que manipularla, es una estructura, es una membrana, como hacía Fray Otto y Buckminster Fuller. Y tenemos Poma, Agustí Biol, que calcula la estructura, las membranas, esas piezas, ese marco de trabajo. Y Pep Bow interviene, trabaja y construye. Duran 2 segundos, pero son arquitectura. Las filmamos 360 grados para capturar ese instante, ese momento, ese nada, ese frame. Porque es arquitectura. Y las tenemos, las hemos escaneado. ¿Qué son? El sueño del arquitecto. Imaginar, dibujar. Me pones una ventana aquí, me cortas esto aquí una puerta, entraremos así. Qué sueño, ¿no? Pues es un frame, lo capturamos, tenemos el modelo, pero ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué materia? ¿Qué es? What is it? What's about? Física, es química, es líquido, es jabón, es cristal, es policarbonato, es un polímero, es etfe, ¿qué es? ¿No? ¿Qué materia? ¿Qué es? Hay que probar en el estudio a escala 1:1 qué es, cómo funciona, qué imagen, qué es. ¡Pam! Meses pensando, días actuando. La construcción digital está lista para ser realizada muy rápido. Tiempo de gestión, de trabajar con diseño paramétrico, optimizar recursos, pensar, es donde tiene que estar la economía, en el pensar, porque fabricar es rapidísimo, económico. Invitar a vuestros artistas a ser vuestros accidentes, porque esta arquitectura desaparece. Gracias.